¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Aikawa Ayumu, el cual es un estudiante normal a simple vista. Pero cuando intenta salvar a un gatito de un camión vemos que no era nada normal, ya que es atropellado y sigue vivo, porque era un zombie. Esto no evita que quedó hecho polvo mientras que se recuperó, pero a su waifu que vive con él llamada Euclidwood, a la cual llamaremos Yu, se la suda e igual le pide que le prepare la comida porque tiene hambre. Ayumu obedece sin decir nada porque es gracias a ella que está vivo, ya que Yu es una necromante que lo resucitó cuando fue víctima de un asesino en serie, por lo que ahora tiene la oportunidad de vengarse de él. Para relajarse un poco, sale a beber algo al cementerio que por alguna razón le trae mucha tranquilidad y empieza a escuchar ruidos extraños a lo lejos, por lo que se asusta un montón ya que una loli aparece de la nada. Esto lo calma un poco porque todo parece indicar que solamente es una cosplayer, que incluso llega a confundir con el asesino en serie, pero esta le dice que se aparte porque es una chica mágica llamada Haruna, y esta que se enfrentaba a una bestia muy peligrosa. Antes de que el prota pueda reaccionar, es atravesado por un oso gigante, por lo que Haruna lo da por muerto y ataca al oso sin importarle que termine partiendo en dos al prota. Esta se lleva un gran susto al ver que seguía vivo, incluso partido al medio. Así que el prota le explica que era un zombie, pero el traje de Haruna desaparece, por lo que se molesta con el prota, ya que al parecer le había robado su magia sin querer. Debido a esto se va a su casa hasta que le devuelvan sus poderes y le avisa a su maestra todos los contratiempos para poder quedarse en la casa del prota, lo cual le parece una locura, pero luego de haber muerto y revivido nada es imposible para él. Al otro día, su compañero llamado Orito le pregunta por qué se queda hasta tan tarde en la escuela, y era porque el prota no podía caminar por la luz del día ya que era un zombie. Entonces le dice que no le gusta estar en su casa, ya que la verdad es una locura completa. Orito piensa que no le gusta estar solo en su casa, así que le ofrece ir a jugar a la suya, pero pues el prota entra en pánico porque sería el fin si es que los descubren viviendo con dos chicas. Orito se da cuenta de que debe haber algo en su casa que no quería que se entere, así que lo deja en paz y justo después llega un hombre misterioso el cual quiere al prota, por lo que este se preocupa por su castidad, ya que parece que lo iban a voltear, pero Haruna llega para avisarle que en realidad era una bestia como la de la noche pasada, así que intenta transformarse para derrotarlo, pero pues su magia sigue sin funcionar, por lo que la bestia trata de deshacerse de ella, ya que no le importa una chica mágica sin magia. El prota lo manda a volar aprovechando que al ser un zombie puede sacar toda la fuerza del cuerpo humano, pero sigue sin ser suficiente, por lo que no le queda de otra más que hacer la transformación de chica mágica, aprovechando que había absorbido la magia de Haruna. Obviando el traje que lo hace parecer un drag queen, el prota gana suficiente poder como para derrotar al monstruo, pero a costa de su dignidad, ya que todo el mundo lo ve vestido como una chica mágica, por lo que creen que era un cosplayer con orientación dudosa. Pasan los días y la cosa no fue tan fea para el prota como pensaba, ya que gracias a los poderes de esta chica mágica pudo borrarles la memoria a todos, y Haruna se había vuelto un poco más servicial, ya que hasta le había preparado el almuerzo. Apenas lo ve, se queda sorprendido al darse cuenta de que era muy refinado y el sabor es incluso mejor, por lo que sus compañeros le cambian la comida casi obligado porque es un manjar. Al llegar a su casa le recomiendan que ponga un poco de arroz en el plato porque tener puro huevo era demasiado, pero a Haruna se la suda y le pide que le cocine la cena, ya que quería comer algo diferente. El prota le prepara un saltado de arroz, lo cual le parece una delicia a Haruna, pero una nueva visitante también aparece. Esta les dice que se llama Serafín y que quería llevarse a Yu para que pueda pelear junto a ella en la guerra de su país, pero Yu se niega ya que estaba muy cómoda con el prota. Serafín respeta su decisión, entonces le pide que la acepte como su sirvienta para tratar de convencerla con el tiempo, pero Yu se vuelve a negar porque el prota es su sirviente y no necesita más. Serafín se molesta al ver que preferían al prota antes que a ella, así que lo reta a un duelo para reemplazar su lugar, y el prota entiende su afán de ser una sirvienta, pero igual acepta el duelo. Entonces empiezan a pelear y Ayumu se da cuenta de que había subestimado mucho a Serafín, ya que es una vampira ninja con un arte de la espada muy pulido, lo cual hace que utilice toda su fuerza solamente para esquivar. Serafín llega hasta cortarle el brazo, lo cual sería una derrota instantánea en cualquier otra circunstancia, pero pues el prota era un zombie, entonces lo utiliza como arma y se lo lanza a Serafín para ganar el encuentro. Por su honor promete rendirse en sus intentos de ocupar el lugar del prota y promete volver a su casa, pero desde que su misión comenzó, su casa era al lado de Yu, por lo que empieza a vivir con el prota y para que Yu esté de acuerdo, decide ser la sirviente de este, aunque solamente de nombre, ya que se niega a hacer cualquier cosa que le pida, o incluso simplemente tratarlo con respeto. Entonces no tiene sentido que sea su sirvienta, pero bueno. En la noche Serafín le pregunta al prota qué le había pasado a Yu, ya que su corazón parecía haberse cerrado al resto, pero pues Ayumu no sabe nada de eso, ya que ni siquiera se había dado cuenta y creía que solamente era tímida, aunque recordando cómo la conoció, se da cuenta que probablemente tenga razón, ya que estaba sola al frente de un minimarket e ignoraba a cualquiera que intentara hablar con ella. Incluso el prota fue ignorado al principio, pero empezó a hacer cosas que le daban risa, por lo que al final terminó hablando con él, aunque esta relación de humano nigromante no duró mucho,
ya que el prota vio que el asesino en serie estaba atacando una casa, y cuando entró para ayudar terminó siendo otra víctima más que no murió solo gracias a Yu, ya que esta evitó que muera y lo convirtió en su sirviente. Ahora pasan los días y Serafín ya se encontraba como en casa, pero lo peor es que Haruna también empezaba a hablarle feo y empieza a decirle que se muera, por lo que Yu le pide que no diga una palabra tan fea. Obviamente Haruna lo ignora y lo repite más solamente porque sí, así que Yu le mete una cachetada, ya que la muerte no es algo que se debe decir tan a la ligera, y esta Haruna se da cuenta de lo importante que es para ella la vida, por lo que se disculpa y se va, por lo que el ambiente se torna bastante triste. Al día siguiente el prota amanece con toda la pereza del mundo porque es un día súper soleado, por lo que tiene que ir con sombrilla a la escuela para no morir del calor, y mientras tanto las chicas se quedan jugando en la casa para matar el tiempo mientras que esperan al prota. En la escuela ve como su compañero Orito trata de ligar desesperadamente sin éxito. Entonces no le queda de otra más que invitar al prota a salir para hacer algo, y empieza a decir que solamente lo invita porque las mujeres no valen la pena, pero lo hace sin darse cuenta de que estaban escuchándolo, por lo que el prota acepta para que deje de hablar. Ahora, volviendo con las chicas, estas se empiezan a aburrir de jugar en la casa. Entonces se van a los bolos y se encuentran con el prota, que trataba de esconderse como puede para que no lo reconozcan y no lo juzguen por vivir con 3 chicas sin que nadie lo sepa. Lamentablemente su plan de camuflaje falló rotundamente y Haruna va hacia él para saludarlo, por lo que Orito se sorprende al ver que el prota conocía a 3 bombones y no se lo había dicho, lo cual le gana su odio eterno por tener la envidia que le tiene. Ayumu trata de decirle que no es tan bueno como se lo imagina, pero Orito estaba convencido de que debe ser el paraíso, así que reta al prota en los bolos para que pueda vivir con él, pero pues este es muy bueno en los bolos gracias a que es un zombie, por lo que inevitablemente tiene que ver impotente como el prota sigue viviendo con sus 3 chicas. Justo en ese momento recibe el mensaje de una chica que quería verlo, así que el prota se sorprende de que tenga novia, pero en realidad solamente era una amiga de la infancia llamada Kyoko, que es como su hermana, y también quería que vaya el prota con él, por lo que su envidia aumenta al 1000%, ya que todas las chicas buscaban a Yumo. Entonces le advierte que no vaya por ella, ya que es como su hermana pequeña, y ahora mismo estaba recuperándose del ataque del asesino en serie. Ayumu se sorprende al escuchar esto y apenas puede le pregunta si es que había logrado verle la cara. Entonces Kyoko le dice que sí logró verla, y empieza a describir a alguien que encaja perfectamente con Yu, por lo que se queda pensando si es que en realidad ella sería capaz de hacer algo tan terrible como una serie de asesinatos. Al regresar a su casa se pone a pensar nuevamente si en serio la ve capaz de hacerlo, y descarta completamente la idea, pero pues ahora el asesino es el menor de sus problemas, ya que Serafín había ayudado en la comida, por lo que la cena derrite todo lo que toca, y el afortunado para probarlo es el prota, ya que al ser un zombie no se iba a morir por comerlo. De todas maneras el prota ve el paraíso por un momento, entonces no tienen de otra más que pedir comida, y al recibirla se topan con el perro guardián del inframundo Kerberos, el cual se encarga de llevar las almas de los muertos, y pues el prota es una de esas almas que no debería de estar ahí. Ayumu corre por su vida literalmente, y Yu cura las heridas del prota, así que Kerberos se da cuenta de que la mismísima Yu fue quien mantiene su alma en la tierra, por lo que se retracta de intentar enviarlo al infierno, ya que si Yu lo había curado, significa que tiene sus motivos. Kerberos aprovecha que está por ahí para ir por una de las almas que fueron asesinadas, y por otro lado el prota se interesa por esto, ya que el asesino en serie está actuando nuevamente, entonces lo sigue para ver la escena del crimen, y también se pregunta por qué es tan especial que lo hayan curado. Resulta que si Yu te cura, ella asume el dolor por ti, entonces significa que se había vuelto una persona muy especial para ella. Entonces se van a la escena como planearon y se dan cuenta de que el alma de la víctima ya no estaba, lo que significa que fue utilizada para un ritual a cambio de energía, pero aún no sabían para qué querían los sacrificios. En ese momento el prota empieza a sentir algo similar cuando lo mataron, y es porque el asesino seguía en la casa y los atraviesa a ambos antes de que el prota pueda verle la cara, por lo que Kerberos termina desapareciendo. El prota regresa a su casa y decide averiguar más sobre Yu, ya que no entendía por qué no se abre a él. Entonces este le explica que sus poderes podrían perder el control si es que se vuelve demasiado expresiva, ya que su poder era tan grande que podría ser catastrófico tener emociones. Uno de estos poderes era darle inmortalidad a la gente con su sangre, y los efectos no desaparecen incluso después de su muerte. Entonces empieza a llorar, ya que cree que ahora que sabe la magnitud de su fuerza se alejaría de ella por miedo a todo su poder. Pero Ayumu le dice que nunca haría eso y que hasta puede demostrar sus sentimientos de vez en cuando, ya que él se encargaría de los desastres que ocasione de ser necesario, porque tiene todo su apoyo incondicional. El momento se vio súper épico y todo, pero días después el prota se da cuenta a qué se refería con catástrofe, ya que debido a un poco de inestabilidad en Yu, se libera una ballena gigante que empieza a destruir la ciudad, por lo que el prota y Serafín pelean contra él como pueden, pero era demasiado grande para derrotarlo con métodos convencionales. Haruna le dice que utilice los poderes de chica mágica, y el prota no tiene de otra más que vestirse de trapo nuevamente, pero aún así, era irreal cortar una cabeza tan grande con la motosierra,
así que le pide a Serafín que le haga el corte más grande que pueda, y mientras tanto, él empezará a acumular toda su magia, hasta el punto que se empieza a hacer cada vez más y más lindo su atuendo, y con toda esta fuerza, le da una patada que lo parte en medio, gracias a la herida que ya le había hecho Serafín. Días después, el prota pilla a Haruna y a Serafín bien pegaditas, y era porque Serafín estaba que le chupaba la sangre, ya que de vez en cuando tiene que hacerlo para tener una buena salud, pero le dejen claro al prota que no tiene que preocuparse por eso, ya que nunca metería sus dientes en alguien que le cae tan mal como el prota. Luego Haruna trata de transformarse otra vez, pero seguía deshaciéndose su transformación luego de un segundo. Para colmo, Ayumu va por ella para avisarle que la comida estaba lista, por lo que la ve como vino al mundo, y pues esta lo bota patadas diciéndole pervertido. Luego de comer, todas las chicas van a darse una ducha y la sensei de Haruna la llama por teléfono al prota, ya que quería avisarle que el recado de tofu que le pidió no lo podría conseguir, pero gracias a que el prota contestó, se da cuenta de que no se había ido a Kioto como la sensei le había pedido, y no era todo, ya que se había quedado con un hombre, cuando se supone que ella era la que tenía problemas para relacionarse con otras personas. Entonces se pregunta qué clase de magia hizo el prota para lograr que se quede con él. Ayumu le dice que no tiene idea de qué pudo ser, pero sí sabe dónde puede conseguir el tofu que necesita Haruna. Así que llama a Kyoko para pedirle que se haga una, porque supuestamente tenía una familia allá, y luego de unos días se va a recoger el encargo. Al principio como que Haruna se niega a acompañarlo, pero igual lo persigue, por lo que el prota recibe el encargo sin problemas, y Haruna le pregunta si es que tiene alguien importante en su vida. El prota estaba súper soltero, así que le dice que no, y Kyoko se alegra porque en realidad sí que quería que le pague con algo, y eso que quería era su vida, ya que hasta ahora es el único que se ha salvado de sus garras. Ayumu se da cuenta de que ella era la en serie, pero se pregunta cómo es que la amiga de la infancia de Dorito pudo matar a tanta gente, incluidos sus padres. Entonces esta le explica que en realidad no conocía a ninguno de ellos, ya que solamente les había modificado los recuerdos para que crean esto. Efectivamente, esto significa que es una chica mágica, por lo que hace su transformación para terminar de una vez con el prota. Sin embargo, Haruna y Serafín llegan para ayudarlo, por lo que intentan pelear contra ella, aunque era demasiado fuerte para vencerla sin que el prota se transforme, ya que también tenía los ojos de Serafín sin ser una vampira. Ayumu se termina transformando de mala gana, ya que obviamente era muy vergonzoso ponerse este traje, y las chicas tampoco ayudaban mucho porque lo toman como pervertido ponerse esto, pero pues obviando eso, el prota puede lanzarse de cara para inmovilizar a Kyoko, y Serafín los termina atravesando los dos, aprovechando que no tenía que preocuparse porque muere el prota. Las chicas y Ayumu se alivian al ver que habían logrado derrotarla, pero este se levanta y apuñala a Serafín, porque a pesar de que no es inmortal como el prota, esta tiene varias vidas. Entonces les lanza una bola de fuego para deshacerse de ellos de una vez, pero Yu aparece para salvarle las papas al prota y a los demás. Kyoko se emociona al ver que Yu vino por fin y empieza a atacarla, pero esta tenía un campo de fuerza muy potente, por lo que no recibe ningún daño. Entonces agarra la sierra de Haruna y se transforma en una chica mágica también. Ayumu se da cuenta de por qué había robado los poderes de Haruna, ya que la magia se adhiere a la magia más fuerte, y ahora ella es la más fuerte en el mundo. Entonces puede utilizar sus poderes sin problema. Para evitar que los demás salgan lastimados, lleva a Kyoko lejos. Entonces Kyoko empieza a atacarla tanto que hasta se les desgarra el cuerpo, pero igualmente Yu ni siquiera se inmuta y contraataca diciéndole que se muera. Resulta que sus palabras son tan poderosas que se vuelven realidad, por lo que Kyoko muere en verdad, pero revive y revive por más que Yu la mate consecutivamente. Entonces, luego de decirlo tantas veces, empieza a afectarle, ya que es una palabra que no le gusta decir en ninguna circunstancia, y Kyoko aprovecha este momento de duda para pegarse a ella y explotar a quemarropa. De esta manera, la persona con la magia más poderosa al fin es derrotada, pero el prota y las chicas no dejarán que le roba su magia, sobre todo el prota, el cual se transforma en chica mágica y se acerca a Kyoko sin importar lo mucho que ésta lo corta o lo lastima, ya que al ser un zombie, sabe que nunca va a morir por eso, y aprovecha para romper la espada de Kyoko, quitándole al fin sus poderes de chica mágica. Ayumu le dice que se ve que no aprecia la vida humana, y que por eso no pudo matar tantas personas como para poder conseguir tantas vidas, pero a este no le importaba, y por eso la matará todas las veces que sean necesarias. Horas después de eliminarla y eliminarla, a cada rato le llega la última vida, por lo que Kyoko siente miedo de verdad al ver que en serio puede morir, pero el prota solamente le da un sustito para que se desmaye del miedo, y se va a ver a Yu, ya que lo que en realidad le importa es ver si es que estaba bien. La maestra de Kyoko, llamada Ariel, se alegra de que no matara a su alumna, porque si es que lo hubiera hecho tendría que matarlo a él, y Haruna se sorprende al ver que es su misma maestra. Entonces el prota le dice que debería de educar bien a sus alumnas, aunque esta le dice que es complicado cuando tienes tantos alumnos. De todas maneras, ella sí que se la llevará para reeducarla, pero antes de que pueda hacerlo, esta se despierta, aunque no era ella la que estaba hablando, ya que estaba siendo controlada por el Rey de la Noche, lo cual explica el comportamiento de Kyoko. Ariel le dice a Haruna que no se preocupe porque ella se va a encargar de él,
pero Ayumu quería saber quién era. Entonces le pregunta al prota si es que lo conocía, y esta le dice que es un zombie que vive en las tinieblas. Pasan los días, y Ayumu se da cuenta de que ahora era feliz porque había conocido personas que no quiere perder, pero le da curiosidad saber si es que habían más zombies como él, o si es que Yu había convertido a otras personas en zombies, y esta le responde que no sabía que había otro zombie. Y al único que había convertido antes del prota, tuvo que eliminarlo, ya que se desvió del camino a la oscuridad. Entonces, el prota le dice que no tiene que preocuparse por él, ya que este siempre la va a proteger tal y como se lo había prometido. Días después, Ayumu tiene que estudiar sí o sí. Entonces, le pide ayuda a Haruna de unos problemas en matemática, pero pues esta le explica muy a su manera, y cuando lee el proceso paso a paso es un montón de explicaciones que no tienen sentido para el prota. Por más que Yu le intente explicar de manera sencilla, Haruna quiere que entienda su método, ya que ella lo explica todo desde las bases del universo, por lo que no tiene de otra más que tratar de entenderla. Luego de varios días, este milagro ocurre. Entonces, su examen no le parece tan difícil, pero se asusta al ver que Haruna se pega a la ventana de su escuela en medio de su examen, y le dice que la siga porque un monstruo había aparecido. Entonces el prota va lo más rápido que puede, y nuevamente tiene que utilizar su traje para poder derrotarlo, aunque esta vez unas medusas lo agarran por sorpresa, por lo que estas empiezan a hacer cosas raras con él, pero se detienen al darse cuenta que viene con sorpresa, y dirigen su atención a Haruna. Por poco, esta es abusada de no ser porque una chica llamada Yuki aparece, la cual elimina a los monstruos con platos de ramen. Serafín llega cuando ya todo había terminado y Yuki se alegra de verla, pero Serafín no tanto, ya que ambas eran vampiras de una facción distinta. Ayumu ve si es que había salido lastimada, pero esto molesta a Yuki porque no le gusta que se preocupen por ella. Esto es el colmo para Haruna, y lo empuja, por lo que al final le termina dando un beso a Yuki sin querer. Esto es el colmo para Haruna. Entonces lo gomea por abusador, pero luego de que se calma aprovecha para preguntarle a Yuki cómo es que este ramen pudo derrotar a los monstruos, por lo que esta lo lleva a su base para mostrarle cómo prepara el ramen, aunque en realidad no le dice cómo se prepara este. Entonces le explica todo desde el principio y termina siendo una explicación igual de confusa que las que Haruna hace. Yuki trata de reclutar a Serafín para que se una a ella, pero pues esta se niega y se va. Entonces el prota se va junto a ella, aunque se da cuenta de que Yuki parece muy triste, y Serafín le explica que es por el beso, ya que en su cultura un beso es signo de matrimonio, por lo que no tiene de otra más que amarlo. Ayumu cree que está jugando, así que le pregunta que si ella tendría que hacer lo mismo si le roba un beso, y para su sorpresa le dice que sí, aunque nunca permitiría que algo como eso llegara a suceder. Al día siguiente, una chica le da un encargo que parece ser de Ariel, pero no sabe qué es, y por si fuera poco la horrible actitud de la chica que envió a Ariel, Yuki llega para darle el almuerzo, por lo que llama la atención de todo el salón, y todo empeora cuando el prota trata de rechazarlo, ya que Yuki ya había aceptado por completo que tiene que ser su esposa, y no tiene miedo de decirlo enfrente de todo el mundo. Al otro día, el prota empieza a disfrutar de los lentes que recibió, con el cual podía ver a través de la ropa de las chicas, y literalmente los cuida con su propia vida, pero estos en realidad eran para Serafín, no para él, por lo que se los quitan y lo trata como basura por pervertido. Haruna también se une al maltrato, ya que había despertado con un sueño medio raro con el prota. Entonces lo culpa por hacerle cochinadas en su sueño y le prepara la comida con odio, aunque igualmente le sale deliciosa a pesar de que parece quemada. Por otro lado, Yuki quería saber cómo gustarle al prota. Entonces le pregunta a su amiga Kanami, que estaba en el salón de este, y esta se pregunta por qué quería gustarle al prota, por lo que no tiene de otra más que revelarle que eran esposos. Así que Kanami le suelta a las fijas, o sea, enamorarlo por la panza, con comida. Debido a esto, Yuki le lleva nuevamente un bento, el cual tenía buena pinta, pero para tratar de superar a Haruna en la cocina empieza a poner un montón de cremas, que solamente lo vuelven ultra pesado. El siguiente paso en la lista para enamorarlo es acercarse más a él, entonces lo espera después de la salida para regresar juntos a casa, por lo que el prota trata de que se tome con más calma el tema del beso, ya que fue un accidente. Pero Yuki no puede hacerlo porque desde que se dieron un beso son novios, sin importar las circunstancias. Ayumu se pone muy nervioso ya que todo el mundo le escucha decirlo, pero a Yuki no le interesa porque su prioridad en ese momento es gustarle, y por eso le pide que se esfuerce para que la pueda ver de esa manera. Haruna los ve gritando su amor a los cuatro vientos, por lo que se molesta con el prota y le pide que con ella también sea atento como con Yuki. Entonces el prota le promete salir el fin de semana al centro comercial. La idea le encanta, pero Yuki también quería ir, y el prota no tiene problemas, por lo que termina invitando a todas las chicas. Estas buscan mucha ropa para probarse, y el prota ve que les queda bastante lindo, pero Serafín se va a un lado para evitar mostrar sus gustos al prota, pero luego igual se da cuenta de que le llama la atención, por lo que lo ciega para que no ande mirándole a escondidas. Luego de todo el shopping, el prota solamente sirve de burro de carga, después de un día de mucha diversión, así que cuando las chicas se van a la rueda de la fortuna, Haruna aprovecha para tratar de persuadir a Yuki, para que no se tome tan en serio lo del prota.
ya que Serafín también le dio un beso cuando le chupó la sangre y no por eso eran esposas. Pero este es un caso diferente, ya que en los términos y condiciones dice que si es para comer no había problemas, además de que tampoco funcionaba entre chicas. Entonces Haruna toma una táctica más agresiva. Esta decide encarar al prota y le pide que se besen, pero pues él se niega, por lo que empieza a gomearlo hasta que pierde toda voluntad para resistirse. Bueno, al final lo deja en paz porque así no vale. Al regresar se dan cuenta de que Yu no estaba, ya que se fue con un viejo conocido. Este es el señor de la noche y no es un amigo, ya que lo primero que hace es tratar de matarlo, pero no moría por más que lo apuñale. Entonces Yu le pregunta si la odia, y él le dice que obviamente sí, puesto que este pensaba que estaría a su lado todo el tiempo, y le dijo que desapareciera cuando hizo algo que no le gustó. Entonces ahora quiere su venganza. Mientras tanto, Serafín le confiesa al prota que probablemente sea un conocido de ella, y la misión que tienen es matar a Yu, por lo que el prota le pregunta si ella quiere hacerlo. Esta trata de evitar la pregunta, pero el prota insiste hasta que la obliga a abrirse y confiesa que obviamente no quiere matarla, así que el prota no tiene nada más que decir. Ahora, volviendo con el señor de la noche, este le pide unas condiciones a Yu para que deje en paz a sus amigos, y para demostrarle que no estaba bromeando, le lanza la rueda de la fortuna al prota como primer aviso. Al dejar en claro que no bromea con sus intenciones asesinas, Yu se desestabiliza un poco, por lo que su muñeco gigante cae sobre Haruna, lo cual solamente empeora la situación para Yu porque esta vez es su culpa, y el señor de la noche aprovecha para dejar en claro que ella es la causante de toda la muerte. Y si Haruna muere, será también por su culpa. Los protas no pueden hacer nada para ayudarla, pero Ariel aparece para deshacerse del señor de la noche, ya que se metió con sus estudiantes y estaba volviendo a atentar contra una de ellas. Así que empuja al muñeco y logra salvar a Haruna, pero esta vez cae encima de Yuki y libera un monstruo gigante. El señor de la noche se sorprende al ver que algo tan poderoso estaba dentro de esa pequeña, y Ariel le explica que es la bestia mágica definitiva, la cual está programada para autodestruirse si es que empieza a salirse de control. Yu le pide a Ariel que le ayude, pero esta no puede hacer nada, por lo que solamente queda esperar y confiar en el prota que estaba aquí. Esta se transforma en chica mágica, aunque no para pelear, ya que lo único que utiliza es el poder para acercarse y hablarle a Yuki. Esta empieza a reaccionar poco a poco al oír su voz, pero también le alteran los sentimientos, por lo que empieza el proceso de autodestrucción. Yuki bota al prota como su última voluntad, pero este se mete a su campo de autodestrucción a la fuerza para hablarle, puesto que nunca la dejaría sola, y utiliza todas sus fuerzas para poder darle un abrazo y hacerla sentir segura. Yuki recupera el control gracias a esto, por lo que vuelve a la normalidad. Entonces el señor de la noche se va y le deja claro a Yu que volverá si es que no cumple sus condiciones. Todos regresan felices a casa, pero Yu no puede estar tranquila luego de ver que el señor de la noche tiene en la mira a sus amigos. Entonces decide quedarse un rato en el minimarket pensando, aunque lo que el prota y las chicas no sabían era que es un adiós y no un hasta luego, por lo que el prota va a buscarla por todos lados, pero no la encuentra y entra en modo SAT, ya que no tenía sentido que los deje cuando su deseo en Tabata fue que puedan estar juntos para siempre. Pasan varios meses después de que Yu se va y el prota recupera las ganas de buscarla, pero pues no lo consigue por más que se esfuerce. Haruna por su parte no había logrado encontrar ninguna información, pero mientras que le da las malas noticias al prota, Serafín llega lastimada, ya que la habían atacado las vampiras conservadoras por abandonar su misión. Más tarde el prota sale nuevamente para buscarla y se topa con el señor de la noche, el cual también estaba buscando a Yu. Las chicas llegan para encontrarse con el prota, entonces el señor de la noche decide utilizarlas de carnada, para que así Yu no tenga de otra más que venir a rescatarlas. Pero pues Serafín no es alguien que no se pueda defender sola, por lo que le vuela un brazo de una. De todas maneras, él también era un zombie y tiene el poder de sombras que utiliza para someterla. Entonces Haruna era la siguiente en la lista, pero llega Yuki y las demás vampiras, quien solamente quieren capturar como sea al señor de la noche, por lo que este escapa diciendo que aún es pronto para su muerte. La relación entre las vampiras y Serafín aún es complicada, entonces se separan de momento y Yuki ayuda al prota a colocar sus piernas, aunque lo hace como sea, por lo que Haruna tiene que cargarlas hasta su casa. Al día siguiente, Yuki llama al prota porque tenían localizada la casa donde vive el señor de la noche, y justo en ese momento Yu estaba fuera de la casa tal y como planeaba pero la primera en verla es Serafín, por lo que el señor de la noche la atraviesa para llevarse a Yu, aunque primero le salva la vida a Serafín, por lo que el prota y las waifus se van a la casa del señor de la noche para llevarse de regreso a Yu. Los recibe de manera muy amable y les pide que se sienten a comer antes de que traten de llevarse, porque le salió un buen plato, y estos le hacen caso por alguna razón, pero las demás vampiras también llegan, aunque estas no tienen intenciones de ser amables, por lo que el señor de la noche decide escapar, y para ganar tiempo le coloca una bomba a Haruna en la cabeza. Ayumu le estira la mano a Yu para que pueda volver a su lado, pero por más que quería tomar su brazo, decide irse al final. Haruna empieza a entrar en pánico al darse cuenta de que explotaría en cualquier momento, entonces Yuki se acerca para ayudar como puede, pero la bomba se le pega a ella, o sea que esta puede cambiar de víctima dependiendo de quién la toque. Haruna se la chanta a Yuki para ver la manera de evitar que explote, pero sus intentos solamente aceleran el tiempo para que explote, y salta para explotar
trotar mientras que se pierde en sus pensamientos sobre el por qué Yu quiere alejarse de él. Los días siguientes, las chicas se la pasan recuperando sus partes por todo el pueblo, pero luego de juntarlo seguía sin dar señales de vida. Entonces, Haruna se siente culpable porque fue un descuido de ella que el prota terminó en esta situación. Su maestra llega para decirle que a pesar de darle sus poderes, no está viendo todo lo que eso ocasionó, y por el momento solamente lo ayuda a entrar en el interior del prota. Mientras tanto, este tenía pesadillas en las que las chicas lo critican y le dicen que debería desaparecer, por lo que el prota se la cree y cree que sería mejor nunca despertar. Pero pues Haruna llega y manda a volar a estas ilusiones, y termina pegándole al prota por considerar siquiera abandonarlas. Al ver el rostro de preocupación de Haruna, el prota decide volver porque nunca podría hacerle eso a una de sus chicas, pero reciben una noticia de un monstruo saliendo al del rascacielos, lo que significa que Yu está aquí. Entonces el prota y Haruna se van a toda velocidad para recuperar a Yu de una vez por todas. El prota le pide nuevamente que regrese, pero esta creía que estaba mejor sin ella. Entonces Ayumu le dice que si no está con ellos no es lo mismo y que no le importa lo que vaya a suceder por su presencia. El Señor de la Noche les dice que no hay chance porque ella solo genera muerte y pronto la ciudad pagará las consecuencias, aunque este rostro de tristeza es el que tanto le gusta a él, porque cree que ella es más cruel para odiarlo y aún así no puede hacer nada para matarlo de una vez por todas. Mientras tanto, en el exterior se encuentra Serafín, quien había recibido el violín de los vampiros y la sangre de Yu, por lo que es la única que puede mantener a raya al monstruo gigante que amenaza a la ciudad. Así que las vampiras hacen las paces por el momento y le dan todo su apoyo. Ahora, volviendo con el Señor de la Noche, este les explica que quería morir a manos de Yu, ya que la inmortalidad hizo que pierda su sentido de la vida, y por eso quería que vea cómo lo destruye todo para que lo mate de una vez. Pero pues Haruna le dice al prota que se transforme de una vez para derrotarlo. Resulta que al darle sus poderes hizo que solamente se pueda transformar al mismo tiempo que el prota, por lo que Haruna se encarga a sí misma de la misión de encargarse de las sombras que lo protegen. Para esto, ambos se lanzan con su ataque insignia, el cual es una patada mágica que en realidad hace daño con la sierra, por lo que logran sorprender al Señor de la Noche, y Haruna sale volando junto con las sombras de este, pero pues el prota también pierde sus poderes de chica mágica. Así que empiezan una pelea a puño limpio entre zombies. Mientras que se pegan, el Señor de la Noche cree que el prota pelea solamente porque aún es joven y que no conoce el horror de la inmortalidad al lado de Yu, ya que no la conoce por completo. Pero pues el prota le dice que él la conoció más en estos meses que él en todos los años que estuvo a su lado, ya que el Señor de la Noche nunca había visto a Yu comer sus comidas favoritas o sonreír siquiera. Entonces no puede decir que la conoce de verdad, y si es que ha perdido toda voluntad de vivir. El Señor de la Noche acepta que no tiene ganas de vivir ya, pero es solamente cuestión de tiempo para que el prota sienta lo mismo. Entonces este le responde que no será este caso, ya que él no se encontraba solo, ya que tenía a Yu, Haruna y Serafín. El Señor de la Noche se da cuenta de que puede ser cierto, entonces le deja a Yu en sus manos y esta se compadece de él, por lo que le da el descanso eterno que tanto pedía. Yu le pide un momento a solas al prota para así poder procesar el dolor que se siente por haber matado a alguien. Entonces Ayumu se lo da, pero varias horas después regresa para decirle que no vuelva a desaparecer. Yu usa las palabras para comunicarse por primera vez y le pregunta si está dispuesto a ser infeliz y afrontar el destino que le tocará por quedarse a su lado. Pero pues esto es algo que el prota ya había asumido desde el segundo 1, por lo que le promete que se quedará siempre a su lado tal y como lo pidió en su deseo de Tabata. Días después, Haruna gana la lotería en el intento número 1000. Pero igual estaban súper felices porque gracias a esto pueden ir a la piscina, aunque Serafín saca a relucir su cuerpazo, por lo que Haruna se molesta ya que cree que es injusto, ya que ella aún no se desarrolla. El prota no cree que esto influya mucho, pero la deja hacer, porque Yu también sale con su traje de baño, lo cual le devuelve un poco de esperanza a Haruna, ya que ella es de su equipo. Al rato se topan con Yuki y sus amigas, ya que ellas también ganaron la lotería. Entonces se la pasan jugando entre todas y el prota disfruta de la vista, lo cual le parece asqueroso a Serafín, pero entiende que quiera disfrutar luego de la pelea tan intensa que tuvo contra el Señor de la Noche. Este le dice que no importa, porque es un zombie y puede aguantar mucho más. Pero Haruna los interrumpe, ya que hasta ahora no va a jugar con ellas. Luego el prota se va a pasear por el lugar y se sorprende al ver un concierto, aunque no esperaba que la idol que estaba cantando era nada más y nada menos que Sarasvati, la compañera vampira de Serafín. Resulta que Sara era bastante popular en internet como una idol, y Serafín también se entera de sus conciertos, por lo que no duda un segundo en subirse al escenario y preguntar qué es lo que hace, ya que los vampiros ninjas tienen que permanecer en las sombras. Esta le dice que su personalidad vampiro ninja se maneja en las sombras, pero Sara es una famosa idol del internet y planea mantener su top 1 en el ranking de idols, así que no va a aceptar consejos de nadie que no tenga un puesto superior al suyo. Serafín acepta el reto, entonces se pone un traje de idol para tratar de robarle el show, y para la sorpresa de Sara logra escalar puestos en tiempo récord.
por lo que se ve obligada a mostrar más piel para ganar. Sin embargo, Serafín también puede hacer esto. Entonces, la batalla se pone demasiado reñida. Haruna se da cuenta de que Serafín ha incursionado en el mundo de las idols, por lo que ella siente que no puede quedarse atrás y sube también al escenario sin pensarlo, pero para robarles el primer puesto a ambas. Esta cantaba horrible, aunque esto solamente le importa al público casual, ya que a los fanáticos le siguen cantando con tal de que sea una chica súper linda en el escenario, por lo que logra subir rápidamente también en los rankings. Ariel ve que su alumna estaba brillando, pero cree que Yu también merece poder intentarlo porque parece tener ganas. Entonces le muestra su nuevo invento que le transfiere su magia a otra persona, para que así la soporte por ella. Y el prota es el indicado por ser un zombie, por lo que Yu se anima a subirse al escenario y canta una melodía suave que relaja a todos, atrayendo incluso a los que se habían ido al oír a Haruna. Pero el poder de Yu era demasiado y la máquina se queda sin batería demasiado rápido. Haruna se ofrece para controlar sus poderes con su magia, entonces el show continúa con ellas dos cantando. Y Yu es tan buena cantando que Serafín y Sara hacen de bailarinas mientras que ella se deja llevar por la melodía. El prota se alegra al verla cantando tan libremente, pero su vista se distrae mucho por lo bien que le queda el traje revelador a Serafín. Así que desea que todas las chicas utilicen este tipo de ropa, y debido a los poderes de Yu, este deseo se cumple en realidad. Así que se gana una paliza de las waifus por ser el mayor pervertido que ha tocado la tierra. Días después, el prota regresa a las clases como siempre y se da cuenta de que el mundo es muy diferente a como la mayoría de las personas lo ven, pero está bien así, porque ellos son más tranquilos, y gracias a que el mundo es así, es que él puede estar junto a sus waifus y ser feliz. Ahora sí, empezamos con la OVA 1. Llega el año nuevo y el prota con las waifus van al festival del pueblo, pero no había ningún alma, así que Haruna decide hacer su propio festival porque es un momento demasiado alegre como para que esté tan vacío, y para llamar la atención de la gente utiliza a Serafín y a Yu como premios, por lo que los hombres se lanzan de cabeza a realizar los retos del festival. Ayumu también lo da todo para proteger a Yu, pero había mucha gente y los retos eran muy difíciles, ya que habían algunos que son de comida hecha por Serafín, la cual es altamente mortal. Luego de un rato, el prota llega al reto final, que es escalar en una superficie lisa, aunque Serafín le lanza troncos para que no llegue a la meta porque no confía en él para que se quede con Yu, por más que este dice que solamente quiere protegerla. Orito le grita desde arriba que no podía ganar con tan poca voluntad erótica. Entonces le abre los ojos diciéndole que podría ver a Yu decirle ña, lo cual activa el instinto erótico del prota y ambos se lanzan en modo bestias para ganar, pero pues Serafín seguía protegiendo la meta, por lo que el resultado seguía siendo el mismo. De pura suerte se encuentran una estatua que utilizan para correr y llegar hasta Serafín, por lo que el prota la contiene mientras que Orito se lanza por la meta. Entonces este termina siendo el ganador, aunque no puede reclamar el premio mayor, ya que antes de esto come el plato de fideos que Serafín le dio de cortesía y termina yendo al hospital por el resto de las vacaciones. Días después, Ayumu llega a casa y es recibido por la comida de Serafín, que no mejora por más que lo intente. Entonces Sara le entrega un pergamino con la receta ancestral de los vampiros ninja, pero Yuki se da cuenta que lo tiene. Entonces se lo pide para practicar sus dotes culinarios, lo cual molesta mucho a Serafín, ya que eso era un recado para ella, y ahora no puede practicar por su culpa. El prota llama a Yuki para pedírselo, pero Haruna también estaba con ella y le impresiona tanto este pergamino que planea llevárselo a Ariel para investigarlo. Entonces Serafín, Yu y el prota en leotardo van a la base de los vampiros ninja para recuperar el pergamino. Aquí se encuentran muchas trampas, por lo que envían al prota para limpiar el camino, y pues él entiende que lo hacen porque es un zombie, pero aún así igual sentía dolor, y los palos que le lanzan como trampas caen en lugares donde no deberían de estar, por lo que el prota siente el verdadero dolor ahora sí, o quizá placer por la cara que pone. Bueno, la cosa es que al final logran entrar a la guarida y el pergamino estaba oculto en los pechos de Haruna, aunque era tan plana que en realidad es demasiado decir que están ocultos. Entonces el prota se lo arrebata, pero termina despertándola, por lo que Yuki entra en la guarida y lo apuñala con un palo nuevamente. Luego de aclarar que es Serafín quien quería el pergamino, esta prepara el estofado como dice la receta y no es rico como debería de ser, pero es el plato más comestible que había hecho. Entonces las chicas piden repeticua porque había mejorado mucho. Días después empieza la competencia de concentración, lo cual le parece un juego de niños al prota, pero pues Orito le abre los ojos al ver que puede fisgonear debajo de las faldas de las chicas. Entonces estos entran en modo tryhard para pasar de rondas y seguir deleitándose. Por otra parte, Yuki desea el premio con todas sus ganas, entonces su amigo Taeko lo da todo para ayudarla, y por eso los dos finalistas terminan siendo estas dos parejas, y Sara, quien también era muy buena en este juego, tanto que al principio empezó arrasando, aprovechando que jugaba parada, y Orito no podía concentrarse a tener tan de cerca sus panties. Luego de un par de turnos, Sara se distrae con el trasero del prota, y el juego se vuelve una lucha entre Taeko, Yuki y el prota, por lo que terminan siendo los tres finalistas, aunque en la final, Ayumu no puede seguir el ritmo porque Taeko y Yuki trabajan en equipo.
entonces tienen mucha ventaja, y para colmo el prota se distraía con el sostén de Taeko, lo que cava su tumba por completo. Al final termina ganando Yuki, ya que Taeko se deja vencer, lo cual le parece muy amable al prota, ya que lo hizo todo por ella, pero esta cree que no es tan amable como el prota, porque desde que son niños, esta se ha preocupado por los animales y por eso lo admira. Entonces este se pone rojo, pero lo que no sabe es que Sara también se había enamorado de él, o más específicamente, de sus nachas. Ahora sí, empezamos con la temporada 2. Días después, el prota se va a clases y se deshidrata por tanto sol, por lo que lo llevan a la enfermería donde ve por primera vez a una chica pelirrosa borracha. El prota le pregunta qué hace ya que no parece ser de esta escuela, entonces esta chiquita se va sin decirle nada y el prota les cuenta su extraña experiencia a las chicas. Estas creen que se lo estaba imaginando y que su perversión llegó hasta tal punto de verlo donde no había nada, pero este no cree que sea posible lo que había visto, ya que nada de lo que le pasaba en su vida era normal. Al día siguiente, Yuki se acerca al prota a darle su almuerzo como de costumbre, pero esta vez el prota lo detiene antes de meterle sus 2 kilos de condimento. Entonces, por fin puede disfrutar el sabor natural, aunque Yuki creía que no tenía nada que hacer en contra de los huevos que siempre trae el prota. Luego de clases, Ayumu se queda en el salón esperando que anochezca, y la delegada del salón se sorprende al ver que no se va a casa por ver el atardecer, lo cual le parece bastante atractivo de su parte, aunque él mismo sabe que solamente es porque no puede caminar bajo la luz del sol. En la noche por fin puede irse a su casa como tanto quería, pero ve un salón con luz prendida. Entonces entra a ver si es que no era algo turbio como lo que había vivido hace tiempo, y se da cuenta de que solamente era la chica borrachita nuevamente. Esta vez lo invita a sentarse con ella y a beber, pero como era menor de edad solamente la acompaña con agüita, aunque igualmente se quema un poco con el olor, por lo que termina contándole todas sus vidas y sus tristezas. El prota se sentía bastante cómodo hablándole, entonces le pregunta si puede volver otro día, pero justo cuando dice esto, la Loli desaparece y empieza a creer que en realidad todo había sido producto de su imaginación, como le decía. Al otro día, los compañeros del prota ven que una revista había publicado una foto de un trapo con una sierra, y para colmo se dan cuenta de que se parecía mucho a Ayumu, así que este se muere del miedo, pero pues Tanaka lo defiende porque no cree que sea capaz de hacer algo tan pervertido. El prota le dice obvio, jaja, y se va a pedirle consejos a la Loli borrachita, pero en vez de encontrarse a ella, se topa con una bestia calamar que nuevamente trata de comerse al prota por su olor a chica mágica. Haruna llega al rescate porque supuestamente ya había recuperado sus poderes, pero su traje no sale por completo. Entonces el prota tiene que sacar al calamar de la escuela para que nadie salga lastimado, y no le queda de otra más que convertirse nuevamente en frente de todos. Haruna le dice que luego puede borrar los recuerdos de la gente, así que el prota lo da todo y eleva su ki hasta el 1000% para derrotar al calamar, pero debido a esto, la sierra se agrieta y pide un ratito de descanso antes de borrarle los recuerdos a las personas. Obviamente el prota entra en pánico al ver que siguen viéndolo como un pervertido travesti, por lo que agita la sierra para que utilice su poder de borrado de memoria, aunque esta vez solamente empeora las cosas y termina rompiendo la sierra, por lo que el prota se queda desnudo enfrente de todos, coronándose como el pervertido definitivo. Horas después, el prota sale de la estación de policía y Serafín lo recoge como si fuera una basura, pero al día siguiente se sorprende al ver que se había vuelto toda una celebridad y había influenciado a todo el mundo del espectáculo con su valiente y libre forma de vestir, lo cual era casi peor ya que ahora todo el mundo se quería acercar a él. Entonces corre con todas sus fuerzas para ver a la Loli. Esta vez sí la encuentra y en su borrachera le dice que solamente es cuestión de tiempo para que la vergüenza se le pase, pero esto no es suficiente para que sea aceptable el hecho de que todo el mundo quiera conocerlo. Mientras que corre se topa con Yuki, quien le ofrece ir a las estrellas, y pues el prota piensa si es mejor quedarse en la escuela con todo el revuelto que hay o ir al bosque, así que no la duda un segundo y le dice que sí. Las chicas se enteran de que irá de viaje, por lo que deciden seguirlo, y Yuki se incomoda un poco al ver que no serían solamente dos, sobre todo al ver que Haruna estaba con sandalias cuando tendrían que caminar mucho en el bosque. Tal y como lo pensó, luego de un rato ya estaban quejándose por estar caminando demasiado y para colmo les da ganas de ir al baño. Entonces se va un rato entre los árboles, pero demora tanto que el prota tiene que ir por ella para asegurarse de que esté bien. Yuki también va con él, entonces aprovecha para darle las gracias por sacarlo de la escuela, lo cual lo pone muy nervioso ya que creía que era lo mínimo que debería de hacer como su esposa. Aunque si es por ser agradecido con ella, pide que se deje llamar por su primer nombre. Ayumu no tiene problemas en que lo haga, pero Haruna los interrumpe antes de que lo pueda hacer porque estaba corriendo de un enjambre de abejas. Esta se lanza contra el prota, pero para usarlo de ofrenda, por lo que el prota se vuelve el saco de estas y de un oso, quien también se une a la fiesta. Luego de un rato, el prota la regaña como de costumbre y las chicas lo ignoran, pero esto pone celosa a Yuki porque se llevan muy bien y da la impresión de que siempre estarían juntos, aunque Yu y las demás no entienden de qué hablaba porque no es que se lleven muy bien, solamente es que es más divertido hacer las cosas con más personas. Además, ella también estaba incluida dentro del grupo, entonces Yuki se conmueve y se da cuenta de que efectivamente es más divertido ver las estrellas entre todos.
Al ver el paisaje y pensar con la cabeza fría, el prota se da cuenta de que no tiene sentido ir. Entonces decide afrontar su fama sin importar la razón, por lo que los días siguientes se vuelven un sinfín de firmar autógrafos, tanto que incluso le da ganas de retractarse. Incluso Sara le da un papel y el prota piensa que es para firmarlo, aunque en realidad solamente era un mensaje, por lo que Ayumu va a aclararlo en agua y ve que es una confesión de amor, digamos que un poco particular porque le dice basura de gratis. Por otro lado, Orito estaba molesto con el prota por su repentino salto al estrellato y por eso decide separarse de él por el momento. Pero Sara aparece para que no se olviden de sus sentimientos, aunque sus muestras de amor son igual de raras que ella, porque lo demuestra subiendo mucha foto de su trasero a internet, ya que son la razón de su enamoramiento. Mientras que el prota sufre de ser expuesto públicamente otra vez, Ariel le estaba castigando fuertemente a Kyoko para sacarle información importante. Ahora, volviendo con Serafín, esta va a hablar con Sara para preguntarle qué le ve al prota, pero se queda sorprendida al oír que lo que le atraía de él era en realidad su trasero, y entiende aún menos cuando esta trata de argumentarle las razones. Debido a esto, regresa a casa e ignora todo lo que le dijo, pero el prota se pregunta cuánto tiempo tendrá que soportar esta fama que tiene, y para saberlo llama a Ariel para preguntar cuánto tiempo va a demorar en repararse el arma mágica. Esta le da la pequeña cifra de más de 1 milenio, pero con Haruna sí que debería de ser un poquito más rápido. Entonces, esta se pone manos a la obra y se la pasa literalmente todo el día para estudiar el arma, pero es recién en la noche cuando tiene algo de éxito, luego de una amanecida de puras reparaciones. El prota agarra la sierra y cree que por fin va a volver a la normalidad, entonces Serafín se alegra por él, pero aún no estaba completo el armado de la sierra, por lo que se rompe al tratar de utilizar el hechizo para borrar mentes, y Serafín ve al prota tal y como vino al mundo. Entonces le da un montón de puñetes por mostrarle su manguera. Al día siguiente, las cosas random siguen pasando porque Orito necesita más tiempo para superar la fama del prota y pues promete hacer todo lo posible para aceptarlo, ya que su compa Chinomura estaba ayudándolo a aceptar nuevas facetas de él, aunque en realidad lo único que estaba haciendo era transformarlo al otro bando. Ayumu, al ver que todo va para peor, vuelve a ir con la LOL a ahogar sus penas y pues esta le da el consejo revelador del día, el cual es que tiene que tener valor para afrontar las cosas. Entonces el prota regresa a casa con toda la actitud del mundo. Por otro lado, Haruna regresa a casa feliz de la vida y empieza a sentir que se asfixia. Entonces ve a su alrededor y era porque Yuki estaba bailando una danza maldita, pero en realidad solamente estaba practicando para ser la bailarina de Sara en uno de sus conciertos. Haruna trata de decirle que se rinda porque es tan mala que causa una maldición a su alrededor, pero esta se niega ya que quería ser capaz de salir al mundo exterior igual que Sara, sobre todo porque no quería perder ante ella como mujer. Entonces Haruna decide ayudarla en sus prácticas, aunque ella también es igual de mala bailando, por lo que la maldición se amplifica y el prota paga las consecuencias. Este trata de ayudarla ya que era un bailarín bastante bueno, pero es en vano, y para colmo Sara llega con la noticia de que Yuki tendría que regresar a la aldea si es que no se presenta al concierto. Entonces ahora, abandonar no es una opción, y por eso se pone a practicar durante toda la noche su baile, lo cual es el peor castigo para las chicas en la casa que no pueden dormir por la maldición que provoca. Luego de una noche entera bajo la tutela del prota, estas están un poco preparadas. Entonces Ayumu les recomienda divertirse para no cometer errores, pero su consejo les entra por una oreja y les sale por el otro, ya que desde el segundo uno cometen errores y terminan haciendo la danza maldita como de costumbre. El prota trata de detenerlas, pero es tan fuerte la maldición que lo domina y lo obliga a bailar la danza maldita, por lo que todo el estadio es contagiado y crean una danza con un rango de efecto gigantesco. Aunque por alguna razón, este concierto le parece un éxito a Sara, por más que todos hayan sucumbido ante la maldición. Por otro lado, Ariel seguía interrogando a Kyoko sobre el Señor de la Noche sin éxito. Entonces la deja sola para que piense cuándo empezará a cooperar por su bien, pero esta solamente estaba esperando el momento en el que vuelva a ver al prota, ya que quería matarlo a toda costa. Días después, Ayumu se distrae jugando con sus muñecos de colección, lo cual le parece infantil a Serafín, pero este quería escapar de la realidad de alguna manera, y no es el único fan, ya que Haruna también es fanática de estos, pero se pasa un poco al zamaquearlo y termina rompiendo la figura favorita del prota. Pasan los días y Orito lleva al prota a un nuevo maid café, y este se sorprende porque quien los atiende era Sara, y no es la única que trabaja aquí, ya que Yuki hasta Serafín estaban trabajando. La temática del bar es de tsunderes, por lo que Sara y Serafín son absolutas estrellas en este lugar, y Yuki pues lo da todo de sí también. Orito ve que tenían un reto que consiste en tratar de sacar de su faceta tsundere a 5 de las mates, y si lo haces puedes pedir lo que quieras a cambio de nada, pero si pierdes tendrás que pagar la económica cantidad de 100k de yenes, que más o menos son como $800. El prota se da cuenta de que es un timo, ya que había visto tsunderes en la vida real en este local, pero Orito se la suda y decide entrar con el 99% de fe.
Sara se alegra de que tengan su primera víctima. Entonces saca a sus 5 talentosas tsunderes y la primera es Yuki, la cual cae en un segundo de conversación porque es demasiado amable para ser tsundere. Sara no se preocupa porque sabía que esto iba a pasar, pero le tiene más fe a su segunda contrincante, quien era Haruna. El prota se sorprende de que sea ahí, entonces esta le explica que necesita el dinero para algo, pero esto no significa que se dejará derrotar, y pues el prota es consciente de que un método convencional no funcionará con ella. Aunque justo llega Yuki para rellenar el agua, y al ver al prota la agarra de la mano para evitar un accidente, por lo que Haruna se pone celosa y pierde automáticamente. Sara se sorprende al ver que el prota utiliza trucos así, entonces le manda a Serafín, quien era la dominatrix del establecimiento, y no duda un segundo en mandar a volar a Orito apenas trata de pasarse de listo, por lo que el prota se queda a solas con esta. Este es consciente de que casi nadie podría hacer que demuestre sus sentimientos, entonces decide agarrarse de su debilidad, la cual es la comida, y se come sus obras letales para demostrar lo mucho que la aprecia, por lo que Serafín se conmueve y demuestra sus sentimientos sin querer. La cuarta contrincante del prota resulta ser la mismísima Yu, por lo que este cree que ya había perdido, ya que casi nunca muestra un solo ápice de sentimientos, pero al final todo era bait, porque todo lo que escribe demuestra mucho sentimiento, y es descalificada inmediatamente. Ayumu cree que ahora todo está a su favor porque solamente quedaba Sara, pero esta no es la quinta contrincante, ya que había una mate que solamente estaba por hoy día, la cual era perfecta para derrotar al prota por no ser una de sus waifus, y es Kanami. Esta no tenía un cariño especial por el prota, sino todo lo contrario, más bien le parece horrible y no entiende cómo es que enamoró a Yuki, entonces nada de lo que hace parece tener un efecto en ella, pero pues Orito revive y decide utilizar el truco definitivo, o sea decirle que la ama. En un principio parece que no funciona, pero hace que Kanami baje la guardia y deje salir sus sentimientos, por lo que el prota y Orito al final ganan el encuentro. Al regresar a la casa, Haruna le da un regalo al prota como pago por haber roto su figurita de acción, aunque es casi que peor, ya que no se parece en nada al que tenía antes. Días después, Serafín se va de la casa por una revisión física de las vampiras ninjas. Entonces, el prota se da cuenta de lo difícil que es estar con dos chicas sin que nadie limpie o salga a comprar comida, ya que lo único que hay son mandarinas y Haruna no tiene ganas de ir de compras. Ayumu se resigna a comer solamente mandarinas y ve que Yu ya se había adelantado, pero esta le quita todas las partecitas blancas porque no le gustan y luego de un rato se da cuenta de que Yu estaba actuando rara. Resulta que esta estaba enferma de fiebre y suda demasiado, entonces tiene que cambiarle la ropa, pero sus pensamientos pervertidos empiezan a salir a flote, por lo que se pone guantes para no sentir la piel directamente y se venda para no ver nada, aunque lo único que consigue es no lograr nada, hasta que al final Haruna lo descubre, y al ver lo raro que se movía, lo manda a volar, ya que parecía que estaba haciendo algo pervertido. Haruna logra cambiarla con éxito. Entonces, el prota le pide ayuda a la única persona del inframundo aparte de Yu que conocía, la cual era Shinomura, y le dice que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ayudarla. Shinomura le cuenta que no servirá de nada un médico humano porque solamente enfermedades del inframundo podían enfermarlos. Entonces, la cura que conoce para la gripe era bailar y cantar desnudo enfrente de ella, por lo que el prota se come toda su vergüenza y se pone manos a la obra. Para su mala suerte, Haruna lo ve en pleno acto, por lo que lo vuelve a gomear porque ahora parece aún más pervertido. Entonces este le dice que son órdenes de Shinomura, quien también es del inframundo, pero este solamente estaba jugando con él al verlo tan firme. Resulta que el mejor remedio que puede decir en este momento es estar junto a ella, ya que la buena compañía es muy poderosa, y el prota concuerda, por lo que la acompaña y espera que el descanso sea suficiente. En la noche, Yu trata de entrar al cuarto del prota para dormir con él, por lo que obviamente Ayumu la deja entrar a su cama. Pero debido a esto, no puede dormir sin darlo todo para contener sus pensamientos cochinos. Haruna estaba preguntando por Yu, ya que no estaba en la sala, y se da cuenta de que está en la cama del prota. Pero para la sorpresa de este, no le pega ni nada, ya que entiende que Yu debe de querer que alguien la acompañe mientras que está enferma. Aunque esta persona termina siendo Haruna, ya que envía al prota a dormir al piso. Al día siguiente, Shinomura va a la casa del prota a ver cómo estaba Yu y ve que había mejorado, pero se da cuenta de que sigue enferma. Entonces, la revisa y se da cuenta de unas marcas naranjas por mandarina. Ayumu le cuenta que estuvo comiéndola y Shinomura le explica que los trozos blancos de la mandarina eran tóxicos, o sea, para ellos, y por más que trates de quitarlos siempre quedan. Así que el prota se asusta al oír que no saben cómo curarla. Estos lo calman porque a pesar de que no tienen certeza, sí que tienen alguna que otra idea. Entonces empiezan a hacer de todo, con o sin sentido, para tratar de curar a Yu e increíblemente funciona. Pero pues la casa termina hecha un desastre. Haruna trata de ayudar en la limpieza y se cae inmediatamente, ya que a ella también estaba enferma, pero estuvo fingiendo estar bien todo este tiempo para no causar más problemas, por lo que el prota se siente mal por ella y trata de ayudarla también, aunque esta no se dejaba. Por lo que Serafín al llegar ve la casa hecha un desastre y al prota tratando de agarrar por la fuerza a Haruna. Entonces no duda un segundo en darle una patada mortal por pervertido.
divertido. Pasan los días y el prota le pregunta a Ariel cuándo estará reparada la sierra. Entonces esta le confirma que ya falta poco, por lo que el prota se alegra al ver que todo volverá a la normalidad. Mientras tanto en la escuela, Harina es la asesora del salón en su puesto del festival porque es conocida por sus dotes culinarios. Yorito también les contó que es buena haciendo festivales, entonces ahora dirige todo el salón. El prota obviamente difiere en muchas de sus decisiones, pero esto le gana el odio de todo el salón porque no da ninguna idea. Entonces Ayumu propone una casa de terror y pues a Haruna le gusta, por lo que al final a todos termina gustándoles. Ya solamente faltaba un día para el festival y el prota se da cuenta de que Haruna disfruta mucho ir a la escuela, entonces la deja hacer, pero en el camino se topa con un hombre con bata blanca quien no para de vomitar sangre, el cual le da un anillo y le dice que lo guarde porque lo necesitará pronto. Luego de un día de preparativos, Ayumu va con la Loli como siempre y este empieza a hablar de forma muy existencialista, ya que no estaba borracha esta vez, pero al darse cuenta de esto se empuja una botella entera y vuelve a ser ella misma. Entonces el prota regresa al salón para continuar con los preparativos, aunque Taeko también lo acompaña, ya que a este no le gustaba que haga todo solo. Debido a esto se hace tarde, por lo que al final tienen que regresar a la casa juntos, y todo el mundo lo reconoce como el chico trapo. Este no podía esperar que llegue la sierra para arreglar su vida, y como si alguien lo escuchara, la sierra llega justo esta noche, por lo que el prota no duda un segundo en convertirse para borrarle la memoria a todos. Al día siguiente, Ayumu es la persona más feliz del mundo, ya que por fin su reputación volvió a su normalidad, pero la sonrisa no le dura demasiado, ya que en el festival lo visten de novia y empieza a sentir nuevamente la agonía de tener los ojos de todos encima. Para colmo lo envían a hacer publicidad por el colegio, entonces las chicas lo acompañan y van juntos al puesto de Yu, quien le estaba yendo increíblemente mal, ya que sus canciones eran horrendas. Esta aprovecha que había visto al prota para pedirle ayuda en una confesión que le hicieron, pero se pone nerviosa porque no quería que este dude de sus sentimientos, y para colmo, este lugar era conocido por sus confesiones, por lo que siente que ahora que dijo lo que siente será correspondida, aunque solamente de pensarlo se pone aún más nerviosa y cae en una trampa que la deja inconsciente. Debido a esto el monstruo de su interior se vuelve a descontrolar y empieza el proceso de autodestrucción de una. Entonces el doctor enfermo hace lo que puede para avisarle al prota que el anillo es la solución al problema de Yuki, y este no duda un segundo en ponérselo. Efectivamente Yuki recupera el control pero no puede con la vergüenza de que su marido le haya puesto un anillo, entonces se va corriendo. Haruna le avisa al prota que una bestia acaba de aparecer en la escuela, entonces vuelven a la cancha con la sierra nueva y derrotan instantáneamente a la bestia, aunque esto le parece raro a Serafín y a Sara, ya que hace tiempo que no aparecían estas bestias y puede significar que hay alguien más detrás de esto. Al otro día, el prota se queda escuchando la explicación del por qué Haruna pudo transformarse, y es porque habían creado un artefacto que pudo absorber la magia de Yu y se la pasó a Haruna, pero ahora no vuelven a la normalidad y los papeles de ambos se habían invertido. Haruna se aburre por no poder hablar ni hacer nada, pero el prota tenía que ir a la escuela, entonces se termina adelantando. Luego de un rato estas dos también van al festival y Yu se pregunta por qué no había fantaseado con ella como de costumbre, por lo que el prota se muere de vergüenza al darse cuenta de que siempre lo había sabido, pero como ya lo pillaron no le queda de otra más que fantasear nuevamente. Haruna se pone celoso y le pide que también lo haga con ella, aunque nada permitido, ya que de lo contrario lo mandará a volar. Para Ayumu es imposible verla de una manera linda ya que siempre es muy agresiva, entonces Haruna se molesta pero no puede decir nada por los poderes de Yu. Esta se la lleva a visitar al festival para hacer hora, y mientras tanto Serafín está en el concierto junto a Sara, ya que confirmaron que había alguien peligroso en la escuela, aunque Yuki estaba en la suya porque no podía parar de flexear el anillo que le había dado el prota. Un profesor se lo quita ya que los accesorios estaban prohibidos y Yuki se queda súper triste debido a esto. Entonces el prota va con la enana para pedirle consejos pero no estaba, por lo que decide seguir con su día con normalidad. Llega la hora de la fogata y el prota se da cuenta de que había madurado mucho porque su yo del pasado huiría de la soledad que siente al estar sin nadie en la fogata, pero pues el profe lo agarra de las manos y este se pone súper nervioso por lo repentino que fue. Justo llegan Haruna y Yu y por alguna razón estas volvieron a la normalidad. Entonces el profe se ríe porque por fin se han juntado todos los preparativos para volver a la normalidad. Resulta que era la enana y su verdadero nombre es Chris, pero tenía una maldición que lo volvía un humano adulto, excepto cuando estaba borracho. Aunque ahora, gracias al artefacto de absorción de poder mágico que había tirado Haruna y el anillo supresor que le quitó a Yuki, pudo recuperar al fin sus poderes y dejar ese cuerpo humano que tanto odiaba. Para celebrar su regreso y despedida de la escuela, sienta a todos los alumnos y les hace preguntas, pero si responden algo que no les gusta los manda a volar, pero también estaban programadas para mandar a volar a todos los que pierdan la fuerza de su corazón. Y se empieza a darles una charla sobre lo horrible que es ser adulto, pero este es el futuro de todos aquí. Entonces la mayoría sale volando por perder sus voluntades, pero pues ahorita
Orito y el prota se mantienen firmes, por lo que Yu utiliza métodos personalizados para estos dos. Para Orito usa a Serafín, ya que sabe lo mucho que lo incita, y este también es motivo para mandarlo a volar. Entonces, el prota se queda solo y le exige a Chris que devuelva la magia de Haruna y Yu, ya que sabe lo mucho que le pesa a Haruna no tener magia. Chris se niega y le dice que si tanto quiere que haga eso, tendrá que obligarla. Así que Ayumu se lanza con todo contra ella, pero esta lo manda a volar sin ningún esfuerzo, y se va tan a gusto como un arbusto, por lo que Ariel se da cuenta de que Chris recuperó sus poderes, lo cual es un problema. Entonces Kyoko trata de negociar ya que ella sabe su debilidad. Ya en casa, el prota llama a Ariel y esta le explica la historia de Chris, además de la supuesta debilidad que sabe Kyoko, por lo que se le envía, ya que esta supuestamente era la condición que puso para decir su debilidad. El prota se lleva el susto de su vida y las chicas se ponen en guardia, ya que es la asesina del prota después de todo, pero esta solamente busca que Ayumu le entretenga a cambio de su información, aunque por el momento se le nota la cara de sádica. En la noche, Kyoko se mete en la cama del prota, entonces este se mete un puñete para no perder el control y la saca de la casa para poder hablar como personas decentes. Kyoko le dice que quería divertirse a lo grande, por lo que le propone darle info a cambio de una fiesta de solteros. Entonces el prota invita a sus amigos de la escuela a su fiesta improvisada, y al ver que se diseca de todo el esfuerzo que hizo para organizarla, sus amigos aceptan. Pero pues Serafín le advierte que no se pase de lista porque es obvio que solamente estaba jugando con el prota para que sufra con tanto trabajo. Kyoko le dice que en realidad quería la fiesta, pero no entiende por qué le importa a ella lo que le pase al prota. Entonces llega a la conclusión de que estaba enamorada de Ayumu, lo cual pone nerviosa a Serafín y asquea a Kyoko. La noticia de la fiesta llega a todos los amigos del prota, por lo que se llega a dar con todas las chicas que conocen y con un par de enmascarados que estaban por ahí para rellenar el vacío de hombres. Entonces empiezan a jugar con juegos de fiesta, lo cual puede llegar a ser muy vergonzoso, sobre todo cuando el prota tiene que cumplir retos con las chicas. Pero pues Ariel llega a la fiesta y esto molesta mucho a Kyoko, ya que siente que le estaban vigilando. Su enojo es tanto que incluso quería agarrarse a puto con Ariel. Entonces el prota la detiene y se la lleva a otro sitio para darle lo que quiere. Serafín se preocupa por el prota, pero Ariel evita que lo siga porque es parte de su plan para que suelte la información. Ayumu lleva a Kyoko al lugar donde se enfrentaron por primera vez, aunque esta vez dejará que haga lo que quiera con él hasta que esté satisfecha y le dé la información, lo cual es un negociazo para Kyoko, ya que podría al fin vengarse como tanto había querido. Pero pues después del primer espadazo se detiene, ya que en realidad estaba enamorado de él y tenía miedo, porque luego de que cumpla su misión será borrada de la mente de todos, o sea que desaparecerá del mundo completamente. El prota le dice que no desaparecerá de su mente, por lo que nunca será olvidada por completo, ya que es un zombie y la tendrá en su memoria por la eternidad. Kyoko decide confiar en el prota y se va a cumplir su condena. Entonces Ariel siente que su apuesta por el prota fue la correcta. La supuesta debilidad de Chris son las cosquillas, y el prota se toma esto como un mal chiste, por lo que llama a Ariel para preguntarle qué había sido. Esta le dice que efectivamente no aguanta las cosquillas, pero el prota no cree que pueda hacer algo como esto contra alguien que es mucho más fuerte que él. Ariel le dice que ya había derrotado a personas más fuertes como el Señor de la Noche, aunque si quiere a alguien que pueda derrotarlo también, existe esa persona en la Tierra, y pues es del inframundo, por lo que el prota va con Yu para preguntarle quién era. Esta le cuenta sobre su amiga quien estuvo con ella antes de que perdiera la voz y que le hizo los brazaletes que contienen su magia, o sea que era bastante confiable. Si es que alguien sabe dónde está, tiene que ser Shinomura. Entonces el prota va a preguntarle y este entra en pánico apenas la menciona, ya que supuestamente no quiere morir, pero pues el prota no tiene de otra. Justo en ese momento Sara se le aparece al prota porque quería invitarlo a su concierto que es en 2 días, y Ayumu le jura que irá por más que sabe lo ocupado que está. Entonces Sara se alegra mucho, lo cual sorprende al prota, ya que es una cara que no esperaba ver en ella. Al día siguiente, va a la dirección que le dijo Shinomura y se sorprende al ver que vive en una posilga, considerando que hablan de la persona más fuerte de la Tierra. Apenas toca el timbre, una chica pelirroja dormida llamada Nagleria le cae encima, por lo que el prota se sorprende ya que es muy distinta como se imaginaba. Para empezar, es explotada por la industria del manga, ya que era una dibujante de doujinshi, y no paraba de quedarse dormida en lo que el prota le contaba el favor que quería pedirle, pero pues incluso después de escucharlo, se niega a aceptar, ya que si las dos personas más fuertes del mundo se pelearan, generarían demasiada destrucción en la Tierra. Entonces, en vez de hacer la guerra, le pide ayuda en sus mangas a cambio de considerar su favor. El prota ve que tiene demasiado trabajo, por lo que decide llamar a Haruna, ya que esta nunca se negaría si es que le dicen que es trabajo que solamente una genio podría hacer, pero esta llega en el peor momento posible, ya que Nagle se cae encima del prota luego de darse una ducha, y Haruna lo ve en HD. Entonces se va corriendo a la casa y trae a las demás chicas. Resulta que les contó lo que había visto y cree que el prota se había vuelto un devorador sexual que luego irá tras ellas, así que Serafín y Yu vinieron a comprobar si es que el prota se había vuelto un adulto.
Luego de darle el golpe por sentir los pechos de Nagle, Yu se da cuenta que el manga que estaba haciendo es su propia historia, pero pues Nagle quería darle un final feliz a Yu. Entonces todas las chicas deciden ayudar para darle este final por más que solamente sea un manguita. Luego de trabajar todo el día, Serafín se encargará de la comida, lo cual es probablemente lo peor que podría pasar, por lo que el prota trata de detenerla, pero ya era demasiado tarde y terminan haciendo un desastre que malogra todo el avance que habían hecho hasta ahora. Nagle se ríe ya que no se lo esperaba, aunque no está molesta, ya que aún tenían tiempo. Y pues el prota con las demás se motivan a darlo todo durante todo el día siguiente, así que logran avanzar bastante, pero Nagle se da cuenta de que el prota se la pasaba viendo el reloj, por lo que adivina que tiene algo que hacer, y pues este ya se había resignado a no ir por cumplir su parte, pero Nagle no quería que haga eso, entonces le dice que vaya, ya que las chicas también se habían esforzado mucho para que pueda hacerlo. Ayumu se da cuenta de que tiene razón y va corriendo, ya que no pudo ganarle a Chris y tampoco pudo recuperar los poderes de Haruna, por lo que al menos quería cumplir la promesa que le había hecho a Sara. Esta se alegra mucho al verlo en el escenario, aunque igualmente el prota se siente mal por llegar tarde. Entonces esta le dice que por cómo se ve debe de estar ocupada, y aún así hizo todo lo posible para venir, lo cual la hace muy feliz. Por otro lado, Nagle sale de copas con Chris y le cuenta que vinieron a ella para que la derrote, pero se terminó encariñando del prota, por lo que le parece una pena no poder utilizarlo por más tiempo, y Chris coincide con ella, ya que también le pareció una persona interesante. Al otro día, Ariel se aparece en la escuela del prota como su profesora sustituta, entonces Ayumu le pregunta que qué planea, y esta le responde que quiere hacerle una prueba para ver si es que puede convertirse en la chica mágica más fuerte de todas, ya que solamente así podría vencer a su maestra Chris, y si falla tendrá que borrarle los recuerdos para que no haga nada tonto. Las chicas se alertan al escuchar esto, ya que significaría también que desaparecería de sus memorias y ninguna quiere hacerlo. Entonces Haruna se mete de profesora en la escuela del prota para así poder ayudarlo. Su clase era repostería, ya que es la experta número 1 en preparar huevos, pero el ingrediente secreto se sale de control y genera un lodo corrosivo que se come toda la ropa de quien toque. Así que las chicas del salón empiezan a ser vistas por todos, y el prota salta para salvarlas como todo un caballero, pero luego de salvar a Kanami y a Taeko, va por Haruna, la cual se resiste demasiado, y hubieran terminado ahogados de no ser porque Ariel lo salva en último segundo. Que ella tenga que intervenir también significa que reprobó la prueba, lo cual le parece una lástima, ya que lo hizo bien la primera mitad, pero lo hecho está, aunque pues las chicas se resisten a perder los recuerdos del prota. Entonces Ariel decide darle una última oportunidad, la cual consiste en meterlas dentro del cerebro del prota para que recuperen sus recuerdos. Estas viajan a través de la memoria de Ayumu y llegan a un núcleo que parece ser el lugar que buscaban. Sin embargo, lo único que encuentran son las personalidades del prota súper exageradas, las cuales tratan de atacar a las chicas, por lo que Haruna se deshace de todas ellas, ya que ninguna representa al prota como es en realidad. Al final del lugar encuentran a alguien que en realidad se parece al prota, pero nuevamente era obra de otra personalidad llamada Pereza, la cual se alegra de que lo hayan encontrado, porque a partir de ahora es libre y decide ir a vivir su vida. Ariel se da cuenta de que fallaron, pero deja que el prota perezoso viva un poco antes de deshacerse de él, y las chicas aprovechan este tiempo para tratar de recuperar al prota. Este va directamente a la escuela y se comporta mucho más agresivo que de costumbre. Entonces Ariel les avisa a sus compañeros que no se siente bien, y las chicas llegan para devolver al prota por más que sea a la fuerza. Este último no se siente amenazado por pelear contra Haruna porque ella perdió su magia, pero su rival iba a ser Yu, lo cual no le alegra nada al prota, ya que ella en realidad le gusta y trata de aprovecharse de sus sentimientos para convencer a Yu de irse con él, pero pues ella ya no es la misma de antes, que se deja llevar por sus sentimientos, por lo que lo atraviesa con la sierra una vez más y le pregunta al prota que quién es. Estas palabras hacen que su verdadero yo empiece a salir a flote, pero Haruna lo corta hasta asegurarse que en realidad es él y no es un intento de Pereza por zafarse. Luego de estar bien seguros, Ariel acepta que pasaron por los pelos, por lo que todo vuelve a la normalidad, aunque su normalidad es lo menos normal de todo, ya que conoce cosas del mundo que sería mejor no conocer, pero pues Yu se alegra de que ese sea el caso. Ahora sí, empezamos con la OVA 1. Días después, Ayumu y la chica se van a la piscina, por lo que Haruna juega como si no hubiera un mañana, pero el prota se sorprende al ver que tenía más pecho que de costumbre. Orito le dice que aún es un novato porque la chica se pone en ropa más ajustada de lo normal para resaltar sus atributos, pero esto la molesta un poco ya que no deja de mirarla. Luego, Haruna les cuenta que escuchó rumores sobre Nesis en la piscina, y le preguntó al prota si es que quería ir a alcanzarlos con ella, pero este se niega porque cree que es imposible, lo cual destroza a Haruna y se va llorando de aquí. El prota aprovecha para preguntarle a Yu que qué tal, y este le responde que quería volverse más cercana a Haruna, lo cual le parece buena idea, ya que Haruna era bastante solitaria a pesar de su actitud, pero pues justo la ve peleándose con un flotador, por lo que corre a detenerla.
En el camino, Yuki trata de que se quede con ella jugando y por poco cae ante su personalidad, pero logra mantener su voluntad e ir tras Haruna, aunque no era la única, ya que Taeko también le pide ayuda para aplicarle el bloqueador y esta petición supera la voluntad del prota, por lo que se seca luego de estar tanto tiempo disfrutando bajo el sol. Serafín también le pide que juegue con ella y el prota ya no tiene fuerzas para negarse, pero lo da todo para poder tratar de detenerla, aunque por casualidad desata el sujetador de Serafín, por lo que ésta lo noquea y lo mete en un flotador de Nessie como castigo igual que ahorita. Haruna se sorprende al ver que había otro Nessie, pero pues se da cuenta de que era el prota, entonces se desanima un poco porque era muy divertido jugar con Yu. Ayumu se da cuenta de que lo estaban deteniendo para evitar que intervenga en el juego que estaban teniendo Haruna y Yu, por lo que acepta ser un Nessie para que la diversión no pare. Al día siguiente, el prota trata de hablar con Yu como de costumbre, pero Serafín lo detiene porque al día siguiente es el cumpleaños de Yu, entonces quería preparar una fiesta sorpresa que la deje perpleja. Aparte que Serafín cree que ella le dará el mejor regalo, lo cual es una declaración de guerra para el prota, por lo que ambos deciden competir por ver quién le da el regalo que más le guste a Yu. Llega el gran día, entonces el prota se encarga de avisarle a sus amigos sobre la gran fiesta, y luego distrae a Yu para que Haruna y Serafín se encarguen de los preparativos. Pero mientras que conversa con Yu, se da cuenta de que este tenía muchas inseguridades en su cumpleaños porque no sabe si fue bueno haber nacido. El prota no sabía qué decir, entonces solamente trata de animarla contándole sobre la fiesta sorpresa, aunque al llegar a casa se topan con un laberinto que le toma muchas pruebas que ponen en riesgo sus vidas, por lo que Ayumu se molesta mucho con Haruna y le da un cocacho apenas puede. Esta le dice que es un aburrido ya que esa es una práctica muy común entre las chicas mágicas, lo cual no sorprende mucho al prota, ya que de todas maneras todas eran muy raritas. Llega el momento de los regalos, por lo que Yu se alegra mucho al recibir el collar de Serafín, la taza del prota e incluso el juguete pervertido de Dorito. Entonces Serafín le pregunta cuál fue su regalo favorito, y esta responde que el juguete pervertido de Dorito, lo cual deja en knockout al prota y a Serafín, ya que perdieron contra lo que consideraron el peor regalo de todos. De todas maneras, Yu se alegra mucho al ver el resto de los regalos, pero pues Dorito se pregunta cuántos años cumple, y Yu prefiere dormirlos a todos antes que responder, aunque gracias a ellos es que está feliz de haber nacido ese día. Y listo, gente, esto fue todo lo que hay animado del anime de Kore wa Zombie. Como siempre, intentaré dejarle 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!